Hola, buenas noches, Sí, Gualberto, para Radio hola, hola. Rebelión, o buenos días, para Radio Rebelión. Eh, Queríamos que nos des tu opinión sobre el tema del día de la reforma agraria. Bueno, sabemos que la subsidiaria orgánica ha convocado una cureña. Bueno, ¿qué significado para el Senado boliviano en general, la reforma agraria, Gualberto? Sí, buenos días a todos a toda la audiencia en esta mañana de 31 de julio. Pues es importante en este momento mencionar un hecho histórico muy trascendental en la historia de Bolivia. Creo que es el más trascendental hablándose de la liberación, hablándose de soberanía, hablándose de independencia. Creo que este es el punto más importante de para la población en nuestro país, porque, porque el año 1952, eh, pues se hace un hecho muy importante a través de, de un movimiento campesino indígena, también obrera, quienes entonces vivían en una situación de sometimiento, ¿no? Porque era un predominio absoluto en esa época de las haciendas, los patrones, quienes eran pues pequeños estados, ¿no? Que prácticamente las comunidades pertenecían a las haciendas, ¿no? Es decir, no podían pertenecer una comunidad a otra hacienda, sino exclusivamente a una hacienda. Y si tenían que pertenecer a otra hacienda, había el negocio, había venta de campesinos, venta de indígenas, habían ferias aquí en Cochabamba, una de las ferias muy importantes en Cochabamba, se menciona siempre históricamente, la más antigua en Bolivia es el de Ansaldo, ¿no? Son ferias gigantes a nivel de Valle Alto donde se hacía la venta de pongos, ¿no? De campesinos indígenas, de un hacendado a otro hacendado, ¿no? Entonces, pensar que en ese entonces había unas medidas restrictivas total, absolutista, decisiones del patrón o de la hacienda, ¿no? Entonces, en esas circunstancias prácticamente dependía todo, ¿no? Las decisiones del patrón. Absolutamente no tenía ninguna posibilidad de decidir por sí solo un campesino, un indígena. Entonces podemos decir una esclavitud total, ¿cierto? Tanto de su familia como de él. Entonces, yo creo que en esas circunstancias es justamente el movimiento campesino, a pesar de todo ese dominio, el campesino logra organizarse, ¿no? Logra rebelarse, logra, eh, bueno, tomar decisiones, ¿no? En contra de ese sometimiento, ¿no? Pero es una larga lucha, no es una lucha que, como en este momento, el 21 se levanta y listo, ¿no? No es así, es un proceso largo, duran décadas de organización y de luchas internas en las haciendas, ¿no? Hay peleas, rebelaciones de los campesinos, hay enfrentamientos y hay muertos de campesinos, ¿no? Devorados por sus mismos perros del hacendado, ahorcados, azotados. Oh, bueno,
realmente éramos considerados en ese entonces peor que animales, ¿no? El perro era más útil o más para el patrón el perro era más, ¿cómo puedo decir? Era más con mejor consideración con el animal que con las personas. En esas circunstancias justamente recordamos todas circunstancias que son lógicamente largas, es que justamente se logra organizarse, ¿no? El primer sindicato campesino, que es en Guasacalle, supuestamente en Guasacalle, ¿no? Pero por la historia sabemos que todo Valle Alto surge casi espontáneamente en todo Valle Alto, digamos, diferentes organizaciones, diferentes sindicatos. Pero sin embargo, en la historia figura como el primer sindicato campesino en ¿no? En Guasacalle. Entonces, que queda en Ocureña, ¿no? Justamente en Clisa, en la provincia de Clisa. Entonces, por esa misma razón es que justamente en este momento es bueno recordar cómo se construye, cómo es su historia de un movimiento o de una organización. La organización es precisamente de las necesidades, ¿no? Es importante que nosotros defendamos nuestras necesidades y nos organicemos, porque nadie nos lo va a hacer. Los partidos políticos nos han hecho creer, yo te lo voy a hacer, te lo voy a hacer tu casa, yo te lo voy a traer el agua, yo voy a hacer el tinglado, yo te lo voy a asfaltar tu calle. Nos hemos acostumbrado a esos discursos y creemos que los partidos políticos tradicionales nos van a hacer todo eso. Entonces ya no necesitamos al dirigente, ya no necesitamos al sindicato para hacer esas cosas. Entonces, ese dogma, nos hemos puesto a la cabeza y esperamos que ellos ahora nos los hagan, pues como dioses, ya son los gobernantes. Y bueno, pues ahora creemos en los partidos, ahora, bueno, hay que ser del rosado, hay que ser del amarillo, bueno, verde, azul, ¿no? Cuando dejamos de ser nuestra propia organización, ¿no? Entonces, hasta los animales pues se organizan. Históricamente, el hombre siempre se ha organizado, históricamente, desde la época, ¿no? Desde principios de la humanidad, siempre el hombre se ha organizado. Igualmente los animales siempre han estado organizados, las abejas, todos los animales. Entonces yo creo que en este momento el ser humano creo que es el único que comienza a no interesar su propio, sino vivir de otras organizaciones extrañas a nuestras necesidades. Y por esa razón, Ocureña es pues el sitio histórico de esa revolución del 52, que se logra, ¿no? la libertad, ¿no? El derecho del campesino, ¿no? Su independencia, deja de ser pongo, deja que las tierras de los patrones, o sea, las tierras de los patrones se rescatan y se entregan a las... Bueno, en este caso lo toman los campesinos. No es que el gobierno los ha entregado. Bueno, el gobierno siempre es el primer, el que se quiera aprovechar, ¿no? Pero en este caso son los campesinos que han tomado las tierras, las haciendas han tomado, ¿no? Fruto de eso ha corrido mucha sangre, no ha sido gratuito eso. Todo Valle está bañado de sangre de los de campesinos, bañado de sangre de mucha gente pobre campesina. Entonces en todo el país ha sucedido eso, para lograr recuperar sus propias tierras, ¿no? Los campesinos han recuperado sus tierras porque los patrones no son pues de este país, son españoles, hijos de españoles, colonizadores en otras palabras, ¿no? Entonces, Ocureña es pues la vanguardia de esta revolución y por esa razón se recuerda ese 2 de agosto como Día del Indio. Inclusive la palabra, ellos lo han puesto, Día del Indio, una forma despectiva, ¿no? Como menospreciando, digamos, ¿no? La historia, ¿quién lo escribe? Siempre ha sido hecho la historia por los, ¿no? Quienes están en el poder, ¿no? Y no así de los que no estamos en el poder. De los que no estamos en el poder somos
no existimos, digamos. Entonces, creo que por esa razón es importante hacer una reflexión en este momento y participar en que invitamos a mucha gente a través de la convocatoria que hemos lanzado como Jesús se ve. Podemos participar, porque acá a nivel nacional antes se participaba, tanto departamental como nacional, se concentraba en Ocureña durante muchos años, ¿no? De 60 hasta el 70, prácticamente décadas, ese era el lugar sagrado del movimiento campesino ocureña. Entonces creo que nosotros también es importante recordar en este momento, si hablamos de liberación, es que tenemos que repetir las acciones de las organizaciones que ese entonces hicieron nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos. Bueno, en ese sentido, nosotros como dirigentes de la SUCB invitamos siempre a que se va a hacer un desfile y es un recordatorio de ese hecho histórico en el país que simboliza mucho para el movimiento campesino y a todo a nivel nacional, ¿no? Porque lógicamente lo que ahora sucede, pues no demuestra eso, ¿no? Lo que ha sucedido. Bueno, con esas palabras agradezco a todos. Gracias. Alberto, gracias por tu ubicación histórica de este hecho tan importante. Una pregunta más. Quería, en la historia, la CSUCB orgánica ha señalado la necesidad de una revolución agraria, una nueva revolución agraria. ¿Cómo los señalas eso? Sí, lógicamente en nuestro país, nuestro país se ha caracterizado de siempre ser productivo, agrícola y productivo. Y por esa razón, justamente, Bolivia tiene mucha riqueza natural. Y por esa misma razón, dentro de su riqueza natural, es que justamente no aprovechamos, digamos, no, para que nuestra salud, nuestra alimentación de la población no esté no adecuadamente y que en esta situación nos obliga en este momento de recuperar, de retornar hacia la producción de la agricultura. Y en ese sentido, más que nunca ahora pensamos que esta es la salida, una revolución agraria. Porque vemos que la alimentación en este momento es de productos transgénicos, son productos de la industria, eh, en, bueno, de las transnacionales o nacionales, podemos decir, que están envenenando pues nuestra población. Nos hacen creer que estamos luchando contra las enfermedades, cuando son ellas las que nos están creando las enfermedades. Tenemos ministerios de salud, tenemos, bueno, toda una estructuras que luchan contra las enfermedades y que estarían luchando para favorecer la salud. Sin embargo, es una gran mentira y así lo hemos visto, que es la única manera de poder salvar nuestra humanidad es a través de la alimentación. Y qué mejor que nosotros los campesinos que producíamos la mejor alimentación, ¿no? Y esta gran extensión de territorio que tenemos en el país carece de agua, en primer lugar. Un 50% de las necesidades para producir se requiere agua, de las necesidades para producir. Y el otro 50% sería, digamos, falta de apoyo de la mecanización, de la técnica, o sea, es la tecnificación. Y necesitamos
un fondo que pueda, digamos, pues apoyar para que pueda, digamos, recuperarse, digamos, recuperar la producción original que teníamos antes. Entonces, eso es un proyecto, para mí es salvar la humanidad. Revolución agraria significa salvar la humanidad. Entonces, yo creo que en esa línea es que justamente planteamos eso, porque nunca les ha interesado a los partidos políticos, a los gobiernos, esta parte. Lo único que les han interesado son las empresas, las transnacionales, que son negocios nacionales, internacionales, vender nuestros recursos naturales, hacer buena plata, embolsillarse e irse de este país. Eso ha sido, nunca ha sido para, digamos, no les ha interesado esta que ha sido un proyecto de años de nuestros abuelos, hacer la verdadera revolución agraria, que con esa finalidad se hizo la revolución agraria del 50 y no se logró terminar porque justamente pues los enemigos del 52 no habían desaparecido, sino se han reencarnado en los partidos tradicionales. Esos son reencarnaciones, son ellos, ¿no? Son progénitos de los patrones, ¿no? Entonces, por eso tienen esa mentalidad, ¿no? Siempre de adueñarse del país, porque el partido político que gobierna es el Estado para ellos. Ellos son, el partido de gobierno es el Estado. El resto no existe, el otro no es Estado, ¿no? Entonces, en esa lógica siempre se gobernó este país. Entonces, yo creo que por esas razones que si no logramos hacer la revolución agraria, nuestra suerte está en peligro, ¿no? Entonces, yo creo que los que estamos conscientes debemos luchar por eso, ¿no? Por una revolución agraria. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gualberto. Difundiremos importante información.